la compartiré también con el equipo de Senras para que la podáis descargar en formato PDF. Básicamente lo he dividido en 4 puntos, ¿vale? Voy a empezar dando una pequeña reflexión respecto al tema de cómo empezar a mentalizarnos, ¿no? En cuanto a enfocarnos en un calendario, en una planificación anual o mensual, me da igual, de cara a escribir en nuestro blog y hacerlo de forma que tengamos buenos resultados, de forma que nos sintamos motivados en lo que estamos haciendo. ¿Vale? En cuanto siempre pensando de qué forma lo podemos hacer de forma creativa, de forma diferente. ¿Por qué? Porque esto va a aportar unos beneficios, ¿vale? Entonces también iré nombrando algunos beneficios. Posteriormente voy a hablar de cómo vamos a identificar o cómo te puedes identificar tú como blogger, o sea, me refiero, depende en qué etapa te encuentres, en qué experiencia tengas como blogger, cuánto tiempo lleves con tu blog o si estás empezando, ¿vale? El proceso creativo va a ser diferente para ti, vas a tener que invertir más o menos tiempo en analizar en qué situación te encuentras para, pues para desarrollar esos contenidos adecuadamente, ¿de acuerdo? De forma, como siempre digo, creativa, eso es punto básico en el día de hoy. Para ello, bueno, yo os sugiero 3 preguntas clave que os podéis hacer para decidir o para identificar eso, en qué momentos os encontráis y os voy a ir en una gráfica, ¿no? Vamos a ir viendo las etapas que constituyen este proceso creativo. Posteriormente vamos a ver las ideas y de contenido, de copywriting también y cuáles son las fuentes o las herramientas que podemos utilizar para inspirarnos a la hora de escribir, o por lo menos a mí me Teresa, sirven. Entonces, por eso... un momento, Sí, dime, perdona, que dicen que no te escuchan, aunque yo te escucho perfectamente. no me escuchan. No te escuchan. Mm, no sé, me pongo... Pues Auriculares. no sé, ¿qué hago? ¿Me pongo auriculares? Sí, aquí yo te escucho bien. Aquí Mónica Montero dice que también se escucha bien. María Sí, Rodríguez. Sí. pruebo con auriculares, a ver, un Sí, segundo. seguimos así, Teresa. Pues no sé, tendréis problemas vosotros con la conexión. A Aquí lo se oye todo mejor bien. hay eco. Sí, algunas veces pasa que hay algunos usuarios que me han dicho que no lo han podido escuchar. No lo sé. Bueno, me pongo auriculares por si acaso. Otra cosa. Vale. A ver. Vale. Vale. Vaya a empezar del principio. Vale. Pues lo que decía. Bueno, por eso lo primero que comenté es que me gustaría que también hicieseis comentarios respecto a qué herramientas o de qué manera vosotros os inspiráis, ¿no? A la hora de escribir, porque esto es algo muy personal. Esto es lo que me funciona a mí, pero doy por hecho que a cada uno le inspira o le hace sentirse más a gusto, más cómodo con lo que está haciendo con diferentes herramientas o con diferentes recursos, ¿vale? Y finalmente, aunque vuestro blog tenga un objetivo principalmente educativo, ¿vale? No tengáis un negocio o no tengáis esa idea desde un primer momento, siempre tenéis que pensar que vuestro blog es vuestra carta de presentación, ¿no? Esto de lo que tanto hablamos en las redes, del tema de la marca personal o me da igual si es una marca corporativa, ¿no? Siempre lo vamos a hacer con el objetivo de posicionarnos, ¿no? Vamos a tener un objetivo ya sea para conseguir clientes, para conseguir influencia, para conseguir reconocimiento en algún sector, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría comentar finalmente, bueno, de qué manera podemos hacer esto sin que resulte con, perdón, contraproducente, ¿vale? De qué forma podemos anunciarnos como de forma intrínseca, digamos, ¿vale? ¿Y cuáles son los errores comunes que debemos evitar o que se suelen ver frecuentemente en redes y que normalmente generan comentarios negativos y que a los usuarios pues no les gusta? Bueno, vamos a empezar con la primera reflexión. Y para empezar a escribir en un blog, para empezar a seguir una estrategia, hay 3 claves que, bueno, que seguramente o lo habéis planteado una vez o yo, bueno, destaco como claves para que las cosas funcionen, ¿no? Lo primero es tener una planificación de lo que va a ir sucediendo a lo largo del
tiempo y de qué forma temas vamos a abordar en nuestro blog, ¿no? Estar motivados, por supuesto, con lo que estemos escribiendo de lo que nos sintamos a gusto, del tema que realmente nos apasione, ¿no? Y si además tenemos un equipo, no trabajamos solos, pues ellos nos van a ayudar y nos van a motivar aún más para seguir generando ideas nuevas, ¿de acuerdo? Todo esto lo pone todo mucho más fácil, pero ¿qué pasa cuando eres un blogger que está empezando? Que estoy segura que o muchos de vosotros o ya lo sois o estáis planteándolo. ¿Qué pasa cuando empieza el año y digo, bueno, pues yo este año quiero lanzar mi blog, quiero lanzar mi marca personal, pero estoy solo, ¿no? No tengo un equipo. En principio, bueno, estoy motivado, pero tengo cierto miedo, ¿no? Y no tengo una planificación previa, ¿vale? Lo más difícil va a ser el hecho de plantarse y evitar bloquearnos, ¿vale? Enfrentarnos a ese miedo que le tenemos a la página en blanco. Esto es lo primero, ¿no? Tenemos que dar ese salto, mm, perderle todo el miedo y ganar seguridad en nosotros mismos porque todo proceso va a llevar un aprendizaje y todo el mundo nos equivocamos. Todos nos hemos equivocado al principio, ¿vale? Todos lanzamos nuestro primer artículo que solo leyeron nuestros amigos o nuestros familiares, ¿no? Pero que poco a poco va evolucionando y os puedo asegurar que una vez que se pasa esa primera etapa de bloqueo, ¿vale? Todo después son ventajas. ¿A qué me refiero con ventajas? A ver, yo enfoco el tema de la creatividad en el blogging como un factor determinante porque nos va a marcar como, digamos, como referentes, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, porque esto crea imagen de marca. ¿Vale? Lo que decía antes de la marca personal, la marca corporativa. ¿Qué quiero decir con que creamos imagen de marca? Bueno, realmente si escribimos de formas diferentes, tenemos que ser conscientes que, vale, es que yo quiero escribir, yo quiero abrir un blog de moda, pero es que, no sé, está el blog de Paula Echevarría o el blog de tal famosa, o hay muchísima gente hablando de este tema. ¿Yo qué voy a aportar? Que no se, de lo que ya no se haya hablado ya, ¿no? Pues ahí está el tema. El quid de la cuestión aquí está en aportar ese plus diferenciador, ese punto creativo que te va a posicionar como referente y va a hacer que los usuarios pues te prefieran a ti antes que a otros, ¿vale? Esto además va a mejorar tu visibilidad, porque, porque los usuarios, como digo, si nos ven a nosotros es porque lo hacemos de forma diferente y si les gusta lo que ven, lo van a compartir y si los usuarios comparten, ¿qué pasa? Que Google, hayamos pensado no en el tema SEO, esto a Google también le gusta, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a conseguir mayor visibilidad. En tercer lugar, todo ello va a provocar que generemos comentarios, que generemos una relación con los profesionales, una relación de networking, ¿no? Que se dice. Mucho más fuerte, mucho más sólida, ¿no? Porque el escribir de forma distinta, el escribir con confianza, escribir con ese punto original que no tienen los demás, va a hacer que los usuarios encuentren algo distinto en una información que en principio pues, podrían leerlo en cualquier otra página. Y eso va a generar debate y va a hacer que bueno, porque crea una relación más cercana con los usuarios, ¿no? Un blog, como siempre, como diría nuestra amiga Elia Guardiola, los usuarios, ¿no? Cada vez quieren formar más parte de las marcas, ¿no? Entonces, el usuario comenta en el blog porque quiere recibir respuestas, ¿no? El blog es una herramienta de comunicación bidireccional, ¿no? Eso es clave. Y como decía también que el tema del blog, aunque lo hagamos con un hobby o con un objetivo únicamente educativo, ¿no? Pues nunca debemos cerrarnos a que un blog puede abrirnos nuevas oportunidades de negocio, ¿de acuerdo? Siempre el tener algo que no tienen otros y el generar interés hacia aquello en lo que somos buenos, ¿vale? Abre posibilidades de, bueno, pues de ofrecer servicios que a lo mejor en un principio no esperábamos ofrecer. Yo, por ejemplo, cuando abrí diseño creativo, bueno, yo trabajo, como he dicho, como me ha presentado Eslava, yo trabajo por una agencia de diseño gráfico, ¿vale? Pero yo cuando empecé, pues,
yo no ofrecía mis servicios, ¿no? Yo simplemente llevaba la comunicación de la agencia. Poco a poco, pues a través del blogging, o sea, a través de ir generando ideas nuevas, viendo qué es lo que funciona, pues empecé a ver nuevas oportunidades, ¿vale? Empecé yo también a hacer promociones, a llevar otros clientes, y esto ha sido también, pues eso, pues gracias a potenciar la marca personal y a potenciar esa creatividad a la hora de escribir. El descubrimiento de fortalezas, por tanto, sería otra clave, ¿no?, de todo este tema, ya que el feedback que recibimos de los usuarios hacen que se nos ocurran nuevas ideas para seguir escribiendo, ¿vale? A lo mejor muchas veces nos vemos bloqueados, bueno, ¿y de qué escribo la semana que viene? Conforme va pasando el tiempo, y vamos a verlo después en las etapas del proceso creativo de un blogger, vas generando cada vez más ideas, porque cuando las ideas no las generas tú solo, digamos, te vienen de fuera, ¿vale? Y eso hace que descubras qué es lo que más te funciona y cuáles son las áreas o tus creatividades que más gustan, ¿vale? Bueno, por recomendación de los chicos de Ocenrad, después mostraré también uno de los artículos, de hecho es el que lancé esta mañana, ¿vale? Bueno, pues que ha surgido de esta manera, ha surgido a raíz de comentarios que he tenido en redes sociales y de algunas sugerencias, pues de ahí he ido desarrollando. Bueno, lo muestro ahora en un ratito. Y por último, destacar que el saber cuáles son las áreas en las que mejor trabajamos también nos hace saber cuáles son las que no funcionamos tan bien, ¿de acuerdo? El feedback, como digo, no siempre es positivo y no tiene por qué ser algo negativo, sino esto puede hacer que desechemos eso que es lo que nos gusta o que no tiene la repercusión que inicialmente podríamos esperar. Bueno, vamos a pasar ya a la fase de cómo identificarte como blogger, ¿vale? Aquí yo recomendaría que os hicieseis 3 preguntas, porque a lo mejor no sabéis identificar exactamente en qué etapa os encontráis, lleváis ya algunos contenidos, algunas ideas apuntadas, pero todavía, ¿vale? Entonces, aquí hay que hacerse 3 preguntas. ¿Sabes cómo enfocar la temática? O sea, ya tienes un tema, ya tienes ideas en tu mente, ¿no?, que ya están por ahí, o sea, o ya vas a ir a un paso más, tienes ideas, pero no sabes cómo estructurarlas y no sabes cómo expresarlas, ¿no? Ya estarías un paso por delante. O tienes temáticas, tienes todas esas ideas, sabes cómo el tono de comunicación adecuado, pero lanzas publicaciones de forma desestructurada, sin una planificación previa, ¿no? A ver, aquí habría que ver un poco la situación de cada uno. Pero bueno, a rasgos generales, yo desarrollaría el proceso creativo de un blogger en 4 fases. La primera sería la etapa de, bueno, bloqueo, caos, llamémosla como queramos, y no es otra que es la fase en la que uno empieza. Empieza y ni siquiera sabes de qué vas a escribir, no sabes, bueno, entendemos que por lo menos tu sector lo tendrás claro, porque si no, ni siquiera te plantearías tener un blog, ¿no? Pero todavía te encuentras un poco en estado de shock, digamos, ¿vale? Entonces aquí hay que evitar eso precisamente, hay que informarse, hay que analizar mucho, hay que ganar confianza. Y yo aquí recomiendo eso, ver el trabajo de otros profesionales, informarse, porque ya veis que gracias a redes sociales y a todo lo que tenemos en internet, esta etapa, aunque dé miedo, finalmente no deja de ser un paso más, que una vez que se supera, pues va a permitir que todo fluya, y lo importante es identificar este momento, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de que no todo, o sea, hay que ser consciente de que uno se encuentra en esta situación, no creerse que va a lanzar un blog y todo va a venir de la nada, ¿no? Hay que hacer una parada previa y decir, vale, tengo mi blog, ya imaginémonos que ya tenemos la plantilla instalada, ya cuento con una planificación semanal de en qué días voy a publicar y demás, pero tenemos que ser conscientes de que lo demás no va a venir solo, ¿no? Tenemos que poner nuestro granito de arena. Vale, vamos, podemos pasar a una segunda etapa en la que, bueno, vale, ya tengo mi blog, ya tengo un blog de notas lleno de ideas, de temas en los que quiero escribir, pero aún no sé muy bien quién va a ser mi audiencia,
no sé cómo comunicarme, no sé, pues no le he dado forma, ¿no? O sea, en mi cabeza hay un montón de ideas por ahí rondando, pero no sé todavía cómo quiero posicionarme. Bueno, pues es muy importante que aquí os paréis y bueno, podemos analizar también otras estrategias, otras marcas, otros negocios que se desarrollen en los temas que os gustaría desarrollar, que ya sabéis que queréis escribir sobre ello, y ver de qué forma se comunican y ver si encaja con vuestro objetivo, si encaja con vuestra forma de ser y si encaja con el gusto de la supuesta audiencia a la que queréis llegar, ¿no? En una tercera fase podríamos ser un blogger que, bueno, pues ya tenemos ideas, ya sabemos cómo comunicarnos, eh, empezamos a escribir, tenemos incluso información archivada, las típicas publicaciones que hemos ido leyendo que nos gustan, las tenemos todas seleccionadas como favoritos, pero todavía no conocemos muy bien cómo funciona esto de los detalles. ¿Qué me refiero con detalles? Pues me refiero a cómo se estructura un artículo de cara a redes sociales, de cara a SEO, ¿no? Del tema de las palabras clave, ¿vale? Pues aquí también hay que hacer una parada y hay que formarse bien antes de empezar, aunque se vaya mejorando con el tiempo, ¿vale? También hay que tener muy claro que un artículo tiene que ser atractivo no solo para Google, sino también para las redes sociales, ver si el formato es el adecuado, si los titulares son creativos, ¿no? Todo esto siempre he pensado de cara a que pueda tener una repercusión, porque a lo mejor el contenido es buenísimo, pero no hemos cuidado los detalles y al final se queda ahí, ¿no? No llega a la audiencia. Y por último, si nos encontramos en un proceso de mejora, ya podríamos considerar, pues no sé, llevamos un año, por ejemplo, con el blog, y os sorprendería saber la cantidad de contenido que hay que reciclar. O sea, esto no es algo negativo, sino al contrario. Si tienes que reciclar, quiere decir que ya llevas tiempo en el mercado, o sea, en el mundo del blogging, ¿no? En el sector que sea, y ya has desarrollado diferentes temas y has ido evolucionando y has ido viendo qué es lo que te funciona y qué es lo que no. Incluso has hablado de temas que eran muy estacionales y a día de hoy, pues a lo mejor esos artículos habría que volverlos a revisar, ¿no? O has aprendido titulares que te funcionan mejor, que a tu audiencia les causan más impacto en redes sociales, ¿vale? Pues entonces, eh, ya digo que en ninguna fase, o sea, es peor que otra, simplemente la etapa en la que te encuentras y la evolución, cómo va, o por lo menos cómo ha sido en mi caso, ¿vale? Después de pasado un año, pues tienes que parar y tienes que empezar a revisar cómo los contenidos que posicionaste, porque seguramente si lo hiciste bien desde un principio, pues los primeros se hayan posicionado, pero a lo mejor hay información que está obsoleta, ¿no? Slava, si hay alguna pregunta, me dices. De momento no hay ninguna. Hay una pregunta, pero Vale, ¿nos compartirán la presentación? Sí, vale, ¿cómo la compartí? vale, vale. Pronuncia bien tu nombre, ¿correcto? En realidad es Vyacheslav. Slava es un Vale, diminutivo. pero Mejor el diminutivo, ¿no? vale, mejor. Vale, ya me quedo más tranquila. Bueno, seguimos. Vale, pasamos ya a la parte teórico-práctica, ¿no? Aunque después voy a enseñaros algunos ejemplos y también blogs que a mí me inspiran en mi día a día o de los que he aprendido mucho. Em, Quiero hablar de temas un poco de copywriting, porque el escribir bien y tener en cuenta consejos para escribir bien también te van afianzando en el tema de la redacción y también te va dando esa fluidez a la hora de generar ideas nuevas, porque de un mismo artículo, del mismo contenido, puedes ir desarrollando contenidos posteriores, ¿vale? Entonces, como primer tip, como primer consejo, bueno, vamos a enfocarnos en el tema de la inspiración, ¿no? El momento en el cumbre en el que uno está completamente concentrado y tiene la mente muy clara para escribir y demás. Y sería básicamente el momento en el que uno tiene que hacerse con las herramientas, lo que decía al principio, las herramientas
que a vosotros os funcione, ¿vale? Yo utilizo, a lo mejor me baso mucho más en lo visual, porque a mí yo tengo una memoria, digamos, fotográfica, ¿no? Y a mí todo lo que sea visual, pues después, a lo largo del día, a lo mejor me voy a dar un paseo, me voy a correr, o yo qué sé, o estoy haciendo la comida, y de repente me viene a la cabeza, ¿no? Esas imágenes, y se me ocurre algún tema que puedo desarrollar por ahí, pero a lo mejor hay personas pues que son más de investigación, de leer artículos, ¿no? Se meten más por ahí. Entonces, eso sería algo muy importante que tenéis que tener en cuenta, pero yo creo que es un consejo más bien para las personas que trabajan desde casa también, que tienen que organizarse a su propio tiempo y pueden repartir sus tareas, el tema de que en qué momento puedes escribir. Yo, por ejemplo, pues me gusta escribir por las mañanas, ¿no? Porque es cuando hay menos ruido, el teléfono no suena, las redes sociales están más tranquilas, ¿no? Bueno, pues ahí es cuando a mí me gusta empezar a pensar o empezar a escribir del tema que toque, ¿no? Y, bueno, por supuesto, también aprender de otros expertos, de otros profesionales, como os decía. Bueno, Pues la aquí hay planificación, una sí, pregunta. perdón, vale. Aquí hay una pregunta de Marco Monteverde. ¿Qué consideraciones debemos de tener al escribir de cara al SEO? Vale, bueno, el tema es que si me meto en eso, entonces ya como que pierdo un poco el hilo, ¿vale? El tema de palabras clave lo quiero ver después también, Vale. pero es que es una pregunta muy amplia. O sea, de cara al SEO tenemos que pensar en, o sea, escribir de forma creativa y de cara al SEO, ¿vale? Sí, tenemos que meter palabras clave, pero con cuidado, ¿vale? Lo comento, creo que es uno de los puntos del copywriting también, lo comento en un ratito, ¿vale? Vale, Vale. aquí hay otra pregunta. Cuando ha hablado de las fases, en la última, ¿hay que hacer algo en especial con aquellas publicaciones antiguas puedan tener información que haya quedado obsoleta pero están bien posicionadas? Vale, buena pregunta. Aquí, si nos vamos a meter en el tema de reciclar contenido, hay que tener en cuenta que hay dos formas, ¿vale? Puedes reciclar el contenido o sea, el artículo que ya tienes posicionado o escribir uno nuevo, porque puedes, obsoleto, ¿qué quiero decir? Que la información era errónea o que en su día era, o sea, yo entiendo que es que si estaba hablando de una tendencia o de una normativa o algo así, en su momento esa información estaba correcta, ¿no? Si está posicionado, imagínate, estás hablando de tendencia SEO del año 2015 y quieres hablar de las del 2016. Lo correcto, yo creo que es intentar posicionar las tendencias de este año. Pero si quieres aprovechar esa visibilidad para añadir algo más, puedes hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando no toques lo que ya has escrito, ¿vale? Añadas. Pero esto ya sí que nos estamos metiendo en mucho tema SEO, no me gusta, ¿vale? Lo aclaro, pero bueno, reconozco que todos los bloggers tenemos que controlar un poquito y conseguir tráfico gracias a eso, así que me toca, ¿vale? Pero sí, puedes incluir contenido siempre que no cambies la URL, pues esa URL está posicionada ya y de hecho si el contenido Google lo entiende como una actualización, o sea, puede incluso que gane mayor posicionamiento, ¿de acuerdo? Vale. No sé si he respondido. Dice que vale, ok, gracias. La pregunta era de María Rodríguez. Aquí hay gente que pide que las preguntas sean al final porque nos está encantando tu presentación. Así que, Vale, venga, te hacemos las preguntas al final. Y yo también estoy enganchado de lo que estás hablando. vale, sí, porque igual, no, bueno, es que igual sí puedes, que puede haber temas como lo que han dicho de las palabras clave y que salga después, entonces sí, creo que es mejor. Lo vemos al final entonces. Vale. Vale, De cara a la planificación, lo que decía, si eres una persona que estás empezando, seguramente todavía no hayas planificado o todavía no te hayas planteado, ¿no? Pero esto, si detectas en algún momento que no te has planificado, párate y planifícate. O sea, hazte un calendario editorial desde ya. Eso por descontado es que es importantísimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo eso te va a ayudar. Lo que siempre digo es que una idea te viene tras otra y el tenerlo todo previsto con anticipación te ayuda, ¿vale? Si no contamos con estas características, bueno, pues vamos a tener que empezar desde ya, ¿de acuerdo? Un blog de notas también de toda la vida, no hace falta que sea digitalizado, digamos.
Vale. Revisión, ¿a qué me refiero con revisión? Bueno, antes hablaba de que es importante que leamos los contenidos de otros bloggers, ¿no? Y demás, pero también es importante que leamos nuestros contenidos propios. Yo he aprendido mucho de mí misma y o sea, os sorprendería de cómo depende de vuestro estado de ánimo, cómo os encontráis, cómo habéis evolucionado como bloggers. O sea, cuando empezaste a escribir, ya no, o sea, tu forma de expresarte no tiene nada que ver con la que te expresas ahora, ¿vale? Entonces hay que seguir una coherencia. Es importante que desde el principio determinemos el tono de comunicación, la forma que vamos a elegir de expresarnos, porque tenemos que tener en cuenta que el blogger, especialmente el blogger que no utiliza el formato vídeo, por ejemplo, es una persona que solo se comunica con palabras, entonces el usuario lo identifica por su forma de comunicarse, ¿no? Entonces vamos a revisar de qué hablábamos en otros momentos para generar ideas nuevas o para sí, para generar ideas, perdón, que me he ido por ahí, pero bueno, lo que quería decir era eso, que queremos revisarlo para generar ideas nuevas, pero también para no irnos por las ramas o para no repetir, porque hay veces que yo, por ejemplo, en diseño creativo, voy a hablar mucho de diseño de banners o diseño de perfiles de redes sociales, ¿no? Siempre la palabra diseño va a estar muy enlazada, entonces me gusta, si hablo de un tema que sé que hablé hace 5 meses, pues comparo, ¿de acuerdo? Entonces me paro un momento y digo, a ver, ¿cómo me expresé en ese momento? ¿Qué expresiones utilicé? Porque después quedan repetitivos, incluso no nos damos cuenta, pero podemos utilizar expresiones que al final son, bueno, no va a ser contenido duplicado, pero bueno, que se queda repetitivo, ¿no? Descansar para fomentar la creatividad es súper, súper, súper fundamental. ¿No? Hay veces que queremos, no, porque yo empiezo a escribir y la fluidez me viene y quiero, sí, pero es que si llevas 3 horas sin levantarte, sin despegar la mirada de la vista, seguramente, la vista de la pantalla, seguramente eso va a hacer que al final termines bloqueándote y termines desmotivándote y puedes incluso llegar a pensar que, no, que es que esto de escribir no es para ti, que el blogging no te gusta, que te cansa muchísimo, ¿vale? Muchas veces salir y desconectarse un rato hace que cuando vuelvas vienes con las pilas puestas y te salen temas ya casi sin quererlo, ¿de acuerdo? Ser positivo ayuda muchísimo. ¿Y por qué recalco esto? Bueno, el tema de los comentarios, a veces hay que analizar bien qué tipo de comentarios nos deja un usuario en el blog o en redes sociales, me da igual, porque a veces el comentario negativo, igual que puede ser constructivo y a, nos puede ayudar a mejorar, puede tratarse de un troll o de alguien que quiere fastidiarnos gratuitamente, ¿vale? Ahí vamos a pararnos, vamos a analizar si realmente se trata de un comentario fundamentado, o sea, realmente lo que está diciendo esa persona sobre mi conocimiento en X tema es real, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa si él me ha dado por hablar sobre temas de... Es que hay veces que hablamos de temas muy técnicos, nos metemos en temas, por ejemplo, el Safe Harbor. No sé si lo habéis escuchado, pero ayer leí un artículo de Víctor Campuzano que me gustaba muchísimo cómo lo exponía y además lo hacía de una forma en la que creo que lo puede entender cualquiera, ¿vale? Porque es un tema yo no me voy a meter, pero es un tema legal y tema con las herramientas como MailChimp y tema de herramientas de email marketing, ¿vale? Y creo que el hecho de hablar sobre temas como estos, si no estás muy documentado, puede llevarte a generar comentarios negativos, ¿no? Y puede llevarte a desmotivarte. O sea, si vais a hablar de ciertos temas, hombre, siempre con cierta seguridad, ¿no? Y habiéndose argumentado antes, previamente, obviamente. Vale, el interés. Ser una persona inquieta, con ganas de aprender, que está siempre viendo las últimas tendencias de qué es lo que más gente comparte, qué es lo que se mueve por marketing fan, por ejemplo, ¿no? Eso también te ayuda a ti como blogger a ir escribiendo mejor y te va dando nuevas herramientas para escribir. O sea, por supuesto, no se trata de copiar lo que ha hecho otra persona, pero sí matizarla y crear incluso algo mejor, ¿no? Vale.
bueno, este punto lo he llamado creatividad, pero bueno, como tip en cuanto a escribir, aquí a lo que me refiero a que seamos creativos con nuestros contenidos. O sea, no, es que a mí me cuesta muchísimo pensar un tema nuevo, hay meses que no tengo ganas de escribir. Bueno, tú te has parado a pensar que todo lo que ya tienes o piensas en la cantidad de formatos que hay de contenido. Yo muchas veces, sobre todo al principio, cuando todavía no había desarrollado mucho mi estrategia de contenidos o no tenía tanta fluidez en ese sentido, pues veía una infografía y de una infografía sacaba un artículo y de un artículo sacaba una plantilla, ¿no? Y lo vas lo vas reciclando en cierta forma, ¿no? Lo vas amortizando. Esa idea la vas amortizando y la vas utilizando para más medios, o lo utilizas para un newsletter, por ejemplo, ¿vale? O a un mismo artículo le podemos dar muchísima más creatividad, pues simplemente por utilizar iconos que ilustren las ideas que estamos explicando o utilizar un titular que sea diferente. O sea, no vamos a poner solo consejos para escribir mejor. Vamos a utilizar un titular que diga algo, consejos para escribir de una forma totalmente diferente o no sé, bueno, es un ejemplo, ¿vale? Pero siempre pensemos un poquito más, no nos quedemos con la primera idea que nos viene a la mente, eso es importante. En cuanto a estructura, el texto tenemos que pensar que tiene que ser apetecible, tiene que ser atractivo al ojo. O sea, yo si veo como usuaria un pedazo de tocho sin espacio, sin epígrafe, sin un orden lógico de ideas, me pierdo y al final el contenido podía ser súper interesante y hubiera aprendido muchísimo, pero es que me quedo a la mitad y no me lo he terminado de leer, ¿no? Pues eso es importante que estructuremos de cara a SEO también y, y que pongamos subtítulos, que pensemos siempre que la palabra clave hay que ir distribuyéndola tanto en el título, ¿no? Como en el subtítulo. Ya por aquí voy a ir, no sé si voy a ir respondiendo un poco la pregunta de antes. Pero bueno, básicamente eso, ir pensando, bueno, al principio es difícil, son muchas cosas, pero cuando, lo que digo, en la etapa de mejora, es de mejora precisamente por eso y porque es que cada vez vas incluyendo más elementos en tus artículos, ya no te conformas con un titular normal y un texto de unas 500 palabras, no, ya vas metiendo más texto, vas organizando tus ideas con puntos, ¿no? Con subtítulos, no dejas que los párrafos sean más largos de 4 o 5 líneas, ¿vale? Y todo esto hace, bueno, yo creo que la creatividad invita a la creatividad, o sea, por parte del que te lee como de ti mismo cuando vuelves a leer tus propios artículos. Bueno, enseñanza, aquí lo que me vengo a referir básicamente es que persigas el objetivo, que persigas tu blog tiene que enseñar algo, ¿no? Entonces, de cara a que tú estás mostrando información de forma diferente, de la forma que sea y en el sector que sea, tienes que utilizar un lenguaje que sea fácil de entender, ¿vale? Y yo creo que esto es un factor que los bloggers que triunfan, yo, por ejemplo, como he comentado antes, el tema del blog de Víctor Campuzano, habla de temas súper técnicos, pero como lo hace de esa manera, que como yo le digo, andar por casa, pues ya a uno le hace sentirse como que, oye, pues yo soy capaz también de aprender este tema y ese lenguaje tan sencillo hace que pueda llegar a un público más amplio, ¿no? El personalizar también el tono de comunicación forma parte del proceso creativo del blogger, ¿no? Lo decía antes. Tenemos que pensar que el usuario se quiere sentir involucrado en la marca, quiere participar en muchos casos, por eso el tema de poner llamadas a la acción en un artículo, ¿no? Y, eh, y bueno, básicamente quiere sentirse identificado. Vamos a hablarle no, de usted, depende del sector, de tú o del país, en plural de vosotros, como hago yo, ¿no? Pero el caso es que el usuario sepa que está en su sitio, o sea, que ha llegado al sitio correcto y que ha llegado para quedarse, ¿vale? Tema de palabras clave, aquí vuelve a salir. Eh, el saber, o sea, cuando un blogger muchas veces dice, uy, el tema del SEO es que no lo llevo bien y tal, pero incluso el que sabe SEO, o sea, yo estoy harta de ver gente que sabe, bueno, no estoy harta, pero bueno,
me pongo en la situación, que ahí exagera un poquito, pero personas que saben de SEO, pero a lo mejor no son buenos copywriters, es que son cosas distintas. El saber, por eso quería dejar claro desde el principio que el tema de este webinar no va tan enfocado a SEO, sino como ideas creativas de cara a que lo que hagas sea distinto y dar buenas ideas que vamos a ver luego de qué manera, ¿no? Algunos ejemplos. Entonces, el saber SEO no implica que el SEO lo apliques de forma natural en tus textos. Son dos cosas distintas. O sea, lo ideal es que lo hago, entiendas de las dos cosas, que sepas analizar cuáles son las palabras clave fuertes, competentes en tu sector, en las que tienes posibilidad de competir, dónde las tienes que poner, ¿vale? Y de qué forma introducirlas en tus textos para que suenen naturales. ¿Vale? ¿Por qué Google mide el tema de no me sale la palabra, de la densidad de palabras clave? Precisamente por eso, porque si un artículo contiene la palabra consejos de SEO 40.000 veces en un párrafito de 300 caracteres, ¿vale? Pues no va a sonar natural. Al usuario no le va a gustar y a Google menos, ¿de acuerdo? Y luego ya por último solamente voy a citar 12 tips en este enunciado. Tenemos que dejar muy claro el tema de la sencillez, ¿vale? El ser creativos no quiere decir que tenemos que utilizar adjetivos súper, ¿vale? Súper recargados y estructuras gramaticales muy complejas, ¿vale? Esto al final lo que hace es que el usuario se pierda y no sabe. Eso no quiere decir ser creativo. Entonces, yo recomiendo siempre sencillez tanto en diseño, que es nuestro sector, ¿no? Como en el copywriting. Ser muy claro y conciso y ir a lo puntual, que el usuario sepa exactamente qué es lo que le quieres decir. Si puedes decir la misma frase con menos palabras, hazlo. Vale, vamos a ver formatos de contenidos que a mi forma de ver también nos ayudan, nos inspiran a ir generando ideas en nuestro plan de contenido. Vale. El primer tema es, bueno, es un formato que considero que es altamente inspirador, bueno, más bien, más que inspirador, es que nos permite relajarnos, ¿vale? Yo he empezado el año, estoy con las navidades, con las fiestas y tal, y no tengo, o tengo planificado un tema, pero bueno, no tengo la inspiración suficiente para escribir. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hacer un recopilatorio, por supuesto, esto sería un consejo para un blogger que ya lleva por lo menos un año, ¿no? El recopilatorio de artículos de todo el año, o el listado de herramientas. Bueno, si hablamos de recopilatorio, si hablamos de listados, no. O sea, si hablamos de un listado de 125 herramientas de SEO, de redes sociales, ¿no? De lo que sea. O plugins de WordPress, o recopilatorio de cursos, recomendaciones, ¿no? Son listados bueno, a priori, cuando te pones a escribir te cuestan menos porque es un poco más de investigación y después son muy, muy útiles y son muy virales en redes sociales porque muchas veces les solucionan realmente problemas a los usuarios, ¿vale? La gente tiende a recurrir a este tipo de contenido. Menciones especiales también son muy socorridas en momentos de bloqueo. O sea, ¿de qué escribo hoy? Pues a escribir un artículo de los mejores blogs de marketing, los mejores blogs de diseño gráfico, ¿vale? Y aquí no solamente estamos aportando contenido de valor, sino que además estamos acrecentando nuestras redes de contacto, nuestro networking, porque estamos nombrando a influyentes del sector, ¿no? Aquí yo siempre recomiendo no solamente nombrar a nuestros coleguitas o a los que ya conocemos, sino también investigar un poco más, porque de ahí vamos a conseguir más creatividad, vamos a ir captando ideas nuevas y vamos a ver otras maneras de escribir, otras maneras de enfocar la información, ¿vale? Bueno, ¿qué más menciones especiales podemos hacer? Top influencers de Twitter según el índice Cloud, por ejemplo, o 25 bloggers que debes seguir porque tal motivo, ¿no? Ya como recomendación personal. Vale, hay muchos bloggers que hablan sobre los mejores profesionales en no sé qué tema, pero yo te voy a recomendar los míos bajo mi criterio porque a mí me han aportado esto, ¿no? Eso es lo que aporta valor, lo que te aporta valor y te diferencia como blogger. Bueno, aquí volvemos al tema de reciclar contenido.
Y bueno, lo he comentado antes un poco, pero bueno, básicamente estamos bloqueados, no volvemos a trabajar lo mismo, no sabemos de qué escribir. Vamos a aprovechar lo que tenemos. Vamos a hablar de las tendencias 2016. Ya hablamos el año pasado de ellas, funcionaron genial. Voy a hacer el mismo artículo, lo voy a maquetar. Aprovecho la misma estructura, pero lo adorno y hablo de lo que se lleva este año, ¿no? O lo que hablaba antes en la respuesta a una de las preguntas de María, creo que era, ¿no? Um, Vamos a reeditar el artículo porque, por ejemplo, tenía una palabra clave potente, pero no se posicionó correctamente. Pues vamos a intentarlo, vamos a darle una segunda oportunidad. O simplemente porque no, en ese momento no tuve tiempo para promocionarlo en redes sociales, o no tuve tiempo, o no tuve los suficientes seguidores, ¿vale? Entonces vamos a lanzarlo otra vez y vamos a darle otra segunda oportunidad en redes sociales a ver si pues tiene una mayor repercusión esta vez. ¿Qué más? Bueno, lo que decía antes, yo por ejemplo con el tema gráfico, con el tema visual, pues como que se me despiertan los sentidos, ¿no? Bueno, pues eso también le gusta a los usuarios y también son muy buenas ideas a la hora de enfocarlo en un blog, el aportar formatos de contenido, creo que aquí no digo nada nuevo, ¿no? En las infografías, utilizar gráficas, representaciones visuales y demás. También acordémonos siempre de utilizar llamadas a la acción, botones, formularios de contacto, formularios de preguntas, de cuestionario, ¿vale? ¿Quieres saber, quieres recopilar información acerca de si lo que estás haciendo está correcto? Pues también lo puedes meter en tu artículo. Contenido audiovisual, y aquí hago una parada para, bueno, una recomendación personal, porque este tipo de contenido a mí, por ejemplo, en particular no me funciona tan bien, ¿vale? Entonces, creo que para empezar a hacer videotutoriales, videoentrevistas, webinars, todo este tipo de cosas, hace falta una evolución, o sea, llevar ya un tiempo y querer dar un paso más, porque es un trabajo, es más trabajoso, ¿no? A la hora de desarrollar este tipo de contenido y puede que no te salga rentable en cuanto tienes unas altas expectativas de que va a tener un montón de visitas en YouTube y si no tienes lectores en el blog, difícilmente vas a conseguir canalizar visitas a tu canal de YouTube, ¿no? Bueno, ya pues, si eres youtuber eso ya es otra historia, pero estamos hablando de que focalices tu mayor tráfico desde blog, ¿no? Entonces tienes que llevar, o por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Ya llevar un tiempo, yo por lo menos hasta el año y medio no he empezado, o el año y pico, que ya tenía un poco más de tráfico, además no me he planteado este tipo de formato. Y finalmente, formato de contenidos, bueno, aquí temas súper socorridos creo yo que en muchísimos blogs, ¿no? Como los que tenemos muchos compañeros, el tema de las guías, los descargables, los manuales en PDF, pero también en formato Excel o formatos que de cara a pensar que el usuario quiere editar, ¿no? En formato plantilla. Entonces aquí ya no podríamos abusar tanto del PDF. ¿Por qué comento todo esto? Repito, todos estos formatos, porque considero que de una idea podemos sacar 7 contenidos, ¿vale? De un tema, vamos a hablar de herramientas de marketing online, ¿vale? Pues de un artículo escrito podemos sacar un ebook dentro de un mes, podemos sacar una plantilla en la que recomiendes tus herramientas favoritas y me explico, o sea, por ahí vamos a bueno, vuelvo a utilizar la palabra amortizar mucho el contenido. Vale, me meto ya en tema de ejemplos. Bueno, esta presentación, estos ejemplos son clicables y por eso no me voy a meter en mi blog ahora, me voy a meter quiero presentar otros temas también, pero básicamente para que veáis algunas temáticas que yo he ido utilizando en base al tema de recopilar contenidos, de hacer reciclado de contenidos, ¿no? Este, por ejemplo, el listado de manuales de diseño gráfico, ¿vale? Fue un ebook que gustó mucho, pero realmente no me costó tanto en cuanto a creatividad, en cuanto a pensar en la idea. Lo hice a raíz de otros contenidos en los que veía que muchos usuarios lo que demandaban era eso, ¿no? De manuales de diseño, pero realmente no es un manual en sí mismo, sino que es un manual de manuales. Me explico, es un manual con muchas recomendaciones de manuales de diseño, ¿vale?
Entonces, aquí lo más trabajoso fue preparar el material, pero no tanto la idea de crear el artículo, ¿no? Eh, un artículo de herramientas de marketing, lo que decía antes, y si además decimos una cifra muy alta de herramientas que vamos a mostrar, pues mejor que mejor, ¿no? Para de cara a redes sociales. Una guía para diseñar un currículum, ¿vale? Pues en esta guía, además esta es una guía de Hugo Cotro, de uno de mis escritores invitados más asiduos en el blog, en la que, bueno, de hecho creo que es de las que más descarga tiene. Aquí ya veis que es un tema muy, muy socorrido también y que gusta mucho, que la gente suele tener mucho interés en él. Y básicamente también es una guía en la que recopila herramientas y ayuda a eso, a que los usuarios pues diseñen su currículum. Bueno, esto es un ejemplo de una de las gráficas que utilicé bueno, como idea de contenido, ¿no? Como para que veáis una de las a lo que me refiero con amenizar todo el texto con un poco de información visual, como es esta gráfica en la que explicaba qué es el embudo de inbound marketing, ¿vale? En el que vemos cómo tenemos muchos clientes al principio, luego pasan a leads y finalmente son muy poquitos los que terminan siendo clientes. Bueno, pues es un ejemplo, nada más. Bueno, este fue el artículo que lancé estas Navidades, ¿no? Lo que vuelvo a decir, en Navidades queremos no solamente quitarnos nosotros peso en cuanto a crear contenido de cero, sino también a los usuarios, bueno, pues simplemente recordarles, ¿no? Una información un poquito más ligerita, no tan densa. Entonces, básicamente, pues eso, una recopilación de los artículos que hice en 2015 que más gustaron y así además pues los vuelves a recordar por si hubiera algún usuario que pues, en ese momento aún no te conocía o no lo ha leído. Y bueno, mención importante también a la mega biblioteca, ¿vale? Esto sí que es un contenido que tenéis que crear cuando ya llevéis con el blog por lo menos un año. ¿Por qué? Porque en esta mega biblioteca, yo qué sé, he podido citar como 10, 15 artículos en los que todos ellos llevaban un material descargable, o sea, tienen un trabajo detrás largo y claro, ahí es realmente el momento en el que creas y recopilas todo, no necesitas, o sea, la idea ya estaba de antes, ¿vale? Slava, no sé si me paro un momento o me pongo ya a enseñar algunos ejemplos. Sigue, sigue. Sigue, las preguntas al final. Vale, ok. Vale, bueno, pues lo que iba a enseñar ahora era básicamente eso, algunos ejemplos y, bueno, el artículo de hoy que comentaba que iba a enseñar un poco el cómo he empezado yo el año con un contenido que supiera que iba a gustar sin yo desgastarme creativamente, ¿no? Bueno, he tenido trabajo creativo, sí, pero la idea la he obtenido a través de ver eso, que en redes sociales se comparten muchos calendarios, la gente generaba mucho debate en el tema y además he ido viendo carencias, digamos, o gente que ha comentado, oye, pues me gustaría tener un calendario para planificar mis tareas como community manager, ¿no? Y básicamente eso, el artículo es muy cortito en cuanto a texto. Utilizo el típico click to tweet, ¿no? Que creo que además de ser muy promocional también ayuda visualmente al usuario a salir un poco del texto y creo que es bastante, bueno, a mí me gusta bastante. Si lo utilizamos con un lenguaje divertido o diferente, pues o que ofrezca algo, ¿no? En este caso le digo al usuario que comparta un tweet en el que está ofreciendo una forma de organizarse su año, ¿no? Y que lo haga desde ya en una fecha muy, muy oportuna. Um, bueno, como siempre, destaco algunas ventajas de planificarte, ¿no? El anticiparte, el preparar promociones mucho mejores, ¿no? Aquí yo digo preparar promociones geniales en la fecha oportuna, ¿vale? Ese tipo de lenguaje tenéis que ir desarrollándolo vosotros también y ver cuál os funciona mejor según el sector, ¿vale? Pero siempre sin pasarse. A mí me gusta utilizar los adjetivos fantásticos, a veces igual me paso, no lo sé, pero bueno, ya depende de la personalidad que tengamos. Y básicamente el calendario lo veis aquí. Como quedaba un poquito pequeño en lo que es el ancho de mi blog, pues he puesto la opción también para verlo más ampliado, ¿no?
Esta sería la versión, bueno, para imprimir, digamos, y que veis que, bueno, pues he distribuido, he utilizado los colores corporativos, el rosa, bueno, rosa rojo, como yo le digo, y el turquesa. Y bueno, básicamente son fechas tanto promocionales tanto de España como festivos también de Latinoamérica, ¿vale? Y básicamente eso, el objetivo que tenía con él era facilitar a los usuarios en un momento. Además creo que es un contenido que se puede consumir en cualquier momento del año, ¿no? Yo muchas veces, incluso en mes de agosto, empieza el mes, empieza el curso en septiembre, el curso escolar, digamos, y estoy buscando un calendario, ¿no? Pues ahí también me beneficio yo en cuanto a tráfico si es que el artículo finalmente se posiciona, ¿vale? Y además de la versión para imprimir, si hacéis clic, vais a, bueno, yo ya, el descargable, yo siempre lo pongo a cambio de una, porque bueno, aparte de, es gratuito, pero al menos implico al usuario que a cambio del trabajo que me ha llevado a hacer el material, no pues que lo comparta en redes sociales o nos dé un me gusta. Creo que no es un exceso pedir algo así. Vale, bueno, pues la plantilla, veis aquí que está dividida por meses y básicamente utilizo, o sea, indico las mismas fechas que utilizo en el otro, pero en este caso pues es editable, está distribuido por meses, tiene más espaciado y demás para que aquí sí ya lo utilizas como un recurso planificativo, el otro es más visual, ¿no? Para que no se te escape nada. Perdón, voy a beber un momento que... Bebe. Al final no sé cómo las apaño, que me enrollo más de la cuenta. Ha sonado por ahí. A ver, vale. Bueno, eso en cuanto a lo que quería comentar de una idea de contenido que pueda funcionar o que nos pueda quitar un peso de encima una semana, ¿no? Y que pueda ser adecuada a la fecha en la que nos encontramos. Algo que también me ayuda a mí mucho para conseguir ideas nuevas son los autores invitados. ¿Vale? En la sección post invitados podéis ver, por ejemplo, que en Navidades invité a Ela Guardiola, volvemos otra vez al tema de las Navidades y a la pereza, ¿no? De crear contenido nuevo, pero bueno, siendo contenido nuevo y contenido muy bueno en el que ella nos habla de marketing emocional, le hemos aportado ese enfoque navideño, ¿no? Y además hemos hecho una videoentrevista, ¿no? Entre nosotras pues tuvo ese encanto, digamos, ¿no? La gente le divierte o le gustó el hecho de que fue todo bastante improvisado. Em, pues en este caso, la segunda sería una guía de marketing de contenidos que escribió Hugo Cotro, ¿vale? De su guía, pues yo, bueno, vamos a verla, por ejemplo. El, Él escribió su contenido, pero yo pues lo adorné un poco más, ¿no? Digamos, y ahí también utilicé su información o sus ideas para yo crear mi propio formato, ¿no? Y creé también una infografía desarrollando la información que él me daba como autor invitado. O sea, el tener guest blogger tiene muchas ventajas y yo creo que una de ellas también es que nosotros pues sigamos fomentando nuestra creatividad en cuanto a escribir. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el tema de las tendencias SEO para 2016, ¿vale? Que siempre invito a Alberto Estrada porque fue mi primer escritor invitado en 2015, funcionó muy bien y como siempre digo, el tema SEO lo controlo al nivel blogger, entonces cuando quiero hablarlo de una forma más técnica y más profesional, pues invito a alguien a que hable de ello porque creo que va a aportar mucho más. Javier López también creo que ha inspirado mucho a los usuarios porque fue un artículo muy, muy compartido en redes sociales y de hecho fue el primer artículo que escribió en mi blog y él, bueno, pues habló vamos a verlo, de cómo desarrollar un social media plan en ocho pasos, pero yo destaco que él es un chico que escribe de una forma diferente a la mía, pero muy bueno, no tan diferente, o sea, me gustó su estilo y creo que encajaba muy bien con mi blog porque desarrolla muchos epígrafes
Y en un primer momento a mí me chocó que cada punto escribía quizás mucho contenido, ¿no? Yo a lo mejor, pues, si lo escribiese yo, hubiese hecho los puntos más cortos o hubiese hecho más espaciados, pero no dejó de ser un contenido muy, muy bueno y funcionó también muy bien en redes. Luego, bueno, pues también Dani Bocardo por aquí, que habla sobre el tema del link building, tema en el cual, pues como digo, yo pues no me hubiera metido, ¿vale? Pero gracias a sus conocimientos he podido aportar esta información muy interesante también en el blog. Además lo hizo de una forma bastante curiosa, ¿vale? Porque dio, como digamos, como pequeños trucos personales, ¿no? Y también gustó mucho. Bueno, eso de cara a mi blog. Voy a poner también otros ejemplos que me han inspirado este 2016. En este caso es el blog de Virginia Jiménez, ¿vale? También creo que no sé si lo he dicho, que también ha escrito alguna vez en mi blog. Lanzó un artículo que me gustó mucho, que era cómo establecer metas y cómo para lograr todo lo que quieras este año, ¿no? Eso es como muy motivador, ¿sabes? Sobre todo bueno, no sé, yo insisto mucho, pero yo cuando me imagino que a alguien no le haya pasado alguna vez o incluso este año miente, y es que te cuesta volver después de las navidades a retomarlo todo y sobre todo cuando ya llevas tiempo en el tema del blogging. Y ella, bueno, pues con su artículo, aparte de que lo hace muy bien, como siempre, con haciendo sus preguntas que te hacen reflexionar en el tema, estructurando muy bien cada paso. Finalmente, que aquí es donde me quería meter, nos regala una guía para planificarnos en 2016. Ella veis que también tiene un estilo muy definido, marca muy bien su marca personal en sus contenidos, ¿vale? Y bueno, básicamente creo que está genial porque te hace reflexionar sobre los éxitos que has tenido, cómo has evolucionado y qué es lo que querrías cambiar, ¿no? Y eso pues ya como punto de partida, bueno, voy a parar y voy a ver qué hago este año, a ver cómo me lo tomo. Por otro lado, Miguel Florido, este artículo, no sé, creo que no es muy reciente, es de septiembre, pero a mí me ayudó en ese momento también. Veis que también es otra fecha de vuelta o más o menos cercana de las vacaciones, en la que él comenta cuáles son los contenidos que arrasan en redes sociales, evidentemente bajo su experiencia, y yo creo que es una buena experiencia tomarla como referencia, ya que Miguel Florido, como muchos sabréis, pues tiene bastante tráfico en su blog y hace las cosas bastante bien, ¿no? Básicamente veis que muchas de las ideas que nos da para escribir en el blog, algunas las he comentado, ¿vale? Son todos temas de listado, ¿no? ¿Veis? Plataformas, 20 plataformas, ¿no? Para hacer cursos, 20 mejores bancos de imágenes, o 40 herramientas, ¿veis? Son todos numerando cuántas, cierto tipo de herramientas, cierto tipo de cursos, etc, etc. ¿Vale? Veis que, bueno, de hecho creo que a este artículo suyo lo he enlazado en alguna que otra ocasión cuando he querido hablar de este tema, ¿no? De que cómo escribir o cómo ser más creativo o cómo obtener buenas ideas. Otra forma en la que podemos aprovechar nuestros artículos, perdón, nuestros contenidos, nuestras ideas de contenido es la que utiliza David Sotoro en su blog. Para mi gusto, David Soto de davidsotoro.com lo hace muy bien porque, de hecho, mira, trata este tema justo, el de cómo encontrar temas para escribir, lo trata en dos partes, ¿vale? Aprovecha que es un contenido que seguramente se va a viralizar bastante para dividirlo en dos semanas, no sé, creo que lo divide, a ver, entonces se hace de julio, vale, sí, lo deja unos días entre medio, entonces lo que hace es que crea expectación y él, pues entre tanto, como que va generando más ideas y además recibe feedback, porque al final él hace alguna pequeña mención, ¿no? Pide una preposición a sus lectores y además como que los engancha, ¿no? Y les dice que la semana siguiente va a seguir hablando de ese tema en la segunda parte, siempre respetando que la longitud del artículo sea la adecuada para posicionarlo, que la información esté bien documentada. Finalmente voy a comentar este otro artículo muy bueno de José Fachín,
en el blog de SEMrush, que habla de cómo conseguir ideas también, ¿no? Pero ¿cómo lo hace él? Y él habla precisamente de la herramienta de SEMrush, de cómo hacerlo a través de las palabras clave, ¿vale? No tanto la inspiración propia o la inspiración divina, ¿no? Sino en analizando el tema del SEO, analizando las palabras claves de la competencia, analizando qué es lo que se mueve en redes y dónde dónde tenemos posibilidad de posicionarnos, porque igual no la competencia tiene una autoridad de dominio muy fuerte y ahí no tenemos sitio para entrar, ¿no? Veis pues las pantallas, bueno, lo voy a mostrar brevemente. Bueno, si conocéis un poco la herramienta, que obviamente me imagino que los que están viéndonos en estos momentos la conocerán, básicamente lo que recomienda es que eso, que nos metemos en el planificador, en palabras clave relacionadas, ¿vale? Lo llamo aquí truco, ¿vale? No sé si alguna vez lo habéis probado, pero la verdad es que también se pueden obtener muy buenas ideas. Y básicamente lo que hace es que a través de una palabra clave, si la clicas en resultados orgánicos de búsqueda, vas a ver los 5 primeros artículos posicionados. O sea, se entiende que son páginas que hicieron un buen trabajo, ¿no? En cuanto a SEO, en cuanto a contenido. Entonces, de ahí ya podemos ir captando ideas, viendo en base a esa palabra qué ideas pueden ir, digamos, saliendo de esa idea, ¿no? Y además analizar cuál es la autoridad de dominio que tienen y, como siempre digo, se trata de captar inspiración, o sea, no copiar. ¿Qué más? También lo hace a través de SEMrush, pero utilizando como táctica analizar la competencia directamente, no a través de las palabras clave, no buscando un término, sino analizando a los competidores. ¿Vale? Y viendo las palabras que tenemos. Se pueden ver las palabras comunes, pero también se pueden ver las palabras clave por buscador, ¿vale? Y ahí, viendo las palabras clave y demás, pues os va a aparecer todo el listado de palabras clave que cierto competidor tiene posicionada y cuáles son los artículos, ¿no? Con los cuales ha posicionado esa palabra clave. Pues ahí también tenéis una gran fuente de ideas, ¿no? Para ir cogiendo ideas para vuestro blog, básicamente. Vale, me vuelvo a la presentación después de ver todos estos ejemplos. Vaya, a ver que se me ha puesto desde el final, desde el principio. Bueno, a ver si lo pongo. Bueno, lo busco ya hasta que tampoco son. A ver. A ver. Vale, vamos por los ejemplos. Un momentito, perdón, porque se me está yendo ya un poco la voz. Vale, bueno, lo que hemos visto hasta ahora de cara a fuentes de inspiración de bloggers, de otros profesionales y demás. Otras recomendaciones que yo os haría, así brevemente, un poco ya en cuanto a recursos visuales y herramientas, pues o Google Trends, ¿no? También para mirar las palabras clave, que es lo que más se comenta en redes sociales. Si no sabes de qué escribir, vamos a ver en Google Trends cuáles son las tendencias del sector, de qué se habla más en este momento, ¿no? Para escribir sobre ello. Vamos a ver en Pinterest qué tipo de infografías se comparten. Me parece que es un recurso excelente, como decía antes, para desarrollar temas de interés en vuestro mundillo en el que estéis escribiendo. Luego, otras herramientas más de recursos gráficos o de diseñadores que pueden ser Dribbble, Envato, Icon Finder. Al final nos he mostrado la plataforma, por ejemplo, Dribbble, si no la conocéis, porque normalmente este tipo de plataformas son más conocidas por parte de los diseñadores, ¿vale? Y Dribbble es una plataforma, es como una red social también, pero de nicho, o sea, es para diseñadores y los diseñadores cuelgan ahí algunas
quizás algunas son de pago, pero generalmente cuelgan ahí su portfolio, cuelgan mockups, ¿vale? Y entonces es una buena fuente de recursos visuales también de cara a utilizarlos para nuestros propios negocios, ¿vale? Bueno, SEMrush, que ya hemos visto los consejos que nos daba José, y otras herramientas relacionadas. Vale, vamos a pasar ya al último punto, porque ya creo que se me está pasando un poquillo la hora, no sé cuánto llevamos, Lava. Pues 10 minutos, pero tú sigue, que nos encanta. Bueno, a ver, de cara a las novedades, ¿cómo podemos anunciar? Porque yo, por ejemplo, he empezado el año hablando precisamente sobre esto, ¿no? Vamos a evitar bloqueo de qué escribo, no sé qué escribir. Y además lo he aprovechado, o sea, he dicho que podemos aprovechar ese momento para hablar de novedades, para además yo hablar de mis propias novedades. ¿Me explico? Entonces lo que he hecho, he ido incluyendo algunos banners en el artículo. El banner yo recomiendo que no sea excesivamente grande. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy claro que la idea no es promocionarse, sino es una novedad. ¿Vale? Al usuario le puede interesar, pero puede haber a quien no le interese, que haya llegado a ese artículo porque quiere únicamente captar ideas para escribir en su blog, ¿no? Entonces, con este banner, bueno, invito a que sepan, o como algo curioso, o ya digo, no me gusta hacerlo en todos los artículos porque al final acaba siendo un blog muy comercial, ¿vale? Pero utilizar un banner en el que cuentes de forma divertida, de forma visual, o con un botón con tu H, ¿no? Las quiero ya, un poco así, hacer al usuario que se siente identificado y que pueda tener curiosidad por saber qué tipo de plantilla le estás ofreciendo. En este caso es una plantilla que creo que venía muy al tema, ¿no? Porque es para diseñar ebooks de social media. Con lo cual ahí ya van a poder volcar sus ideas para escribir en su blog. Bueno, también el click to tweet de todo, que antes hemos estado hablando de él también, es otra forma de anunciar novedades, pero además una forma de invitar al usuario que anuncie tus novedades. Este es un ejemplo de cómo yo lo hice creo que este es del artículo de los mejores artículos de 2015 de diseño creativo, ¿no? Entonces, en el que pongo una cita, digamos, como universal, ¿no? No solo de contenido vivo en blog, y digo que esto no es así y que ha habido otros motivos, particularmente las cosas los proyectos en los que me he embarcado en 2015, ¿no? O ese tipo de promociones que lancé que ha hecho que mi blog siga existiendo, ¿no? Bueno, pues es otra forma de incluir tus novedades sin resultar aburrido o demasiado fuera de línea, digamos. Y este es el tema del sorteo, que todavía está en Facebook. Aquí me vuelvo a promocionar una vez más, pero bueno, ya lo digo. Y es que en Facebook hemos lanzado una página web, una plataforma de plantillas WordPress, ¿vale? Y como idea de promoción, ya que realmente escribir en un blog sobre mi web me parecía que carente de valor, ¿no? Para el lector. Y bueno, sí, una página muy interesante, pero tal como me lo cuentas, pues a lo mejor así no. Entonces está empezando el año, mucha gente nos embarcamos en proyectos, tenemos muchos clientes que necesitan ayuda en esas primeras fases, ¿no? Entonces era interesante dar esa oportunidad a través de un sorteo, ¿no? De una plantilla WordPress, y así invitas al lector a que sepa que tienes esa novedad, pero de forma no comercial, sino como una oportunidad, o por lo menos esa era mi intención. Bueno, esta presentación la utilicé en el webinar anterior porque me parece que también era recurrente para este tema, y volvemos al tema de los botones Call to Action. Aquí simplemente lo que muestro es que los botones pues los tenemos que ir probando, ¿no? Ver de qué forma son no tanto creativos, sino que al usuario, bueno, pues que recibamos mayor número de clics. Ya puede ser por la tipografía, por el color, por el tipo de comunicación, si es en plan con exclamaciones, serio, en plan consúltanos, deja tu email, o un poco más me apunto, me interesa, ¿no? Eso ya un poco depende de la comunicación.
Y finalmente voy a citar algunos errores de cara a promocionarse que creo que debemos tener en cuenta para que, aunque no deja de ser una promoción, ¿vale? Y en eso tenemos que ser claros y transparentes, no estamos queriendo engañar a nadie, pero sin ser resulte abusivo, ¿no? Sin llegar a ser spam. Entonces, lo primero creo que hay que evitar es ser egocéntrico, ¿no? Ya hemos dejado muy claro que un blog siempre tiene un fin educativo, un fin de compartir, de posicionarnos como marca si queremos, pero nunca que resulte descarado, no siempre hablar de nosotros mismos. Vamos a pensar en el que nos está leyendo, qué es lo que le interesa, qué soluciones le podemos aportar, ¿no? En su día a día. El tema del objetivo fantástico, antes lo comentaba por ahí, que creo que en el calendario había dicho lanzar promociones geniales y tal. Bueno, lo he utilizado para un término que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero cuando hablamos de nuestros servicios, decir que lo que hago es estupendo y es maravilloso, bueno, pues que al final acaba resultando, aparte de egocéntrico, poco realista, ¿vale? Eso a mí por lo menos me resulta, me inspira poca confianza. Eh, lo que decía con el tema de los banners es que debían de ser pequeñitos. Lo decía porque cuando hablamos de una promoción, si estamos en un blog y vas a citar una novedad, que no sea un párrafo, ¿vale? O sea, un botón, una pequeña mención, un enlace, ¿vale? Pero no desarrollar una historia ahí, o sea, una oferta o esto son las... En ese sentido hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Un poquito de ética. ¿Qué más errores? Bueno, no tener foco, lanzar ofertas en artículos que no tienen ninguna relación, o sea, al usuario que lo está leyendo no le interesa para nada que si estoy leyendo es sobre cómo empezar el año 2016 escribiendo mejores contenidos, me metas un banner yo qué sé, de ropa, o sea, de tienda de moda, ¿no? O sea, aunque tengas un cliente que te ha pedido que por favor le incluyas esa manera ahí, hay que tener un poco de sentido común, porque es que realmente esto no va a dar resultados. El que tu promoción no resuelva un problema, no sé si ya lo he dicho, pero bueno, básicamente no queremos, o sea, es ser egocéntrico y que sí, mi promoción es estupenda, el precio es estupendo, no sé, yo sé, te vendo un servicio de programación súper, yo que sé, a precio de risa, pero resulta que tú ni tienes una página web ni nada, tú lo que estás leyendo es un blog de mamás, por ejemplo, ¿vale? No te interesa para nada, no resuelve tu problema. Bueno, y por último, citar el tema de la interacción con el usuario, de cara también a la atención al cliente, ¿vale? Porque sí, lanzamos nuestra promoción, nos hacemos ver que somos estupendos, pero ahora dejamos ver que nuestra marca está vacía, o sea, el usuario no tiene a quien, no sé, nos ve como algo inaccesible, ¿no? No sabe cómo contactar con nosotros o contacta con nosotros pero no se le responde. Por ejemplo, ahora cuando hemos lanzado el sorteo de la plantilla WordPress, la gente yo creo que es muy importante que la gente se ilusiona y comenta, da las gracias o felicita por la iniciativa y se limita a darle a un me gusta o a responderle dentro de una semana con quién es el ganador, pero no creo que dice mucho de una marca, ¿no? O sea, ahí se está viendo poca atención, poco mimo con los usuarios. Y bueno, básicamente este era el contenido que yo quería exponeros hoy. Espero que, no sé, si os ha gustado, qué dudas ha habido por el tema. Y nada, muchas gracias por haber asistido hoy, esta tarde. ¿Quieres responder a una pregunta? A ver, dime, Que si quieres responder a alguna pregunta. no sé. Pues sí, 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 ya he terminado, ya es a Vale. ver si hay No, como te has alguna duda. despedido, pues a lo mejor. No, 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 me he despedido en cuanto a la presentación. Ah, vale. Pues empezamos con las preguntas. Vale, Mónica pregunta qué tipo de herramientas utilizas para coger ideas. ¿Algún ejemplo? Yo utilizo NetVibes y Feedly.
Yo utilizo Feedly también, uso The Old Reader, que también es como, no sé si es como Feedly exactamente, pero bueno, guardas todos tus blogs favoritos y demás y luego te van saliendo por fecha. The Old Reader es una de las que más utilizo, sobre todo Pinterest, por lo que decía. Yo no soy, además se lo decía ayer, ¿a quién se lo decía? Esta chica. Ay, ahora María, no me sale su a nombre. María. Bueno, no es de hoy. Es Ah, una respuesta de un tuit. No, es de otro día. Bueno, el caso es que yo decía que a veces no dedico el tiempo que me gustaría. Ya digo que soy muy visual, ¿no? Entonces que no dedico el tiempo que me gustaría a leer todo, ¿no? Entonces muchas veces me inspiro mucho más por lo visual, por eso Pinterest es una herramienta que suelo utilizar. Marketing Fan también es una herramienta de inspiración para mí, porque te sale, además que te sale por ranking los contenidos más votados, con lo cual se entiende que son contenidos buenos, ¿no? ujú. Seguimos con la Vale. siguiente. Jordi pregunta cuántos posts recomiendas publicar en el inicio de un blog. Supongo cada cuánto y cuántos. Vale. Sí, cuando empieza un blog, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? Y lo que hago con clientes a día de hoy. Cuando yo empecé, yo he escrito siempre con la misma frecuencia, siempre. Dos artículos a la semana, en épocas más de temporada baja, digamos, ¿no? De verano y cosas así, pues a lo mejor lo dejaba en uno, en el mes de agosto. Intento siempre dejar programado uno, incluso cuando no estoy. Pero cuando he empezado con clientes que tienen que desplegar todo de cero, que están invirtiendo en su negocio y demás, yo recomiendo, al principio hay que tener en cuenta una cosa, aunque nos establezcamos una frecuencia de envíos o de publicaciones, yo considero que al principio lo más importante es que el blog se nutra de contenido. Empezar a meter contenido, incluso aunque no sea con una frecuencia, para que por lo menos haya 8 o 10 artículos para arrancar, ¿vale? Y ya de cara a redes sociales ya empiezas a compartir teniendo ya un contenido base. Y ya de ahí empiezas con la publicación que tú sepas que puedes seguir regularmente. ¿Vale? Pero yo al principio considero eso, lo más importante es llenar el blog de contenido, que tengas unos 8 o 10, porque así el usuario que va entrando, usuario que ve que es una página completa, ¿no? No que hay solo un artículo, creo que... ¿Ya? Sí, Vale. te digo cuando termino, te digo. Vale. Mark pregunta qué herramientas utilizas para crear infografías. PictoChat. Creo Vale. que quien me conoce lo sabe. Uso PictoChat, tengo algún tutorial por ahí de PictoChat. Al principio la usaba gratis y ya pues que me es rentable usarla de pago, vamos. Vale, Clipse Producciones pregunta, ¿cómo es posible que en el dominio diseñocreativo.es haya alojado una web de CTLM? ¿Es una estrategia de posicionamiento del propio CTLM para aprovecharse de los contenidos de Teresa? ¿Cómo? Oye, pues eso no lo sabía yo. Ya digo que yo no soy SEO, ¿eh? Si hay algún enlace por ahí que desconozco, Mm, pero puede ser que sea un enlace desde un comentario. A ver si contestan. A ver si contestan, porque yo desde luego no he puesto ningún enlace, a salvo que sea que tuvieran un contenido que me interesase, que aportase valor en ese momento. Pero desde luego no es una estrategia comercial, ¿eh? Vale, respondo ya unas cuantas preguntas yo mismo. Mañana o el lunes la presentación estará colgada en nuestros webinars grabados, estará en SlideShare. Así que ya me quito varias preguntas de una vez. Mm, Vale. ¿Cómo consigo posicionar mi Sí. blog si cada cosa que se me ocurre escribir bicheo internet y hay cientos de entradas estupendas de otros bloggers? Es una pregunta de Nacho Lorente. Mm, Bueno, se supone que con todo lo que hemos hablado, más o menos tenía que haber Ya, creado su propia su propia perspectiva respecto a ese tema. Es lo que digo, o sea, es difícil, sobre todo cuando se empieza, por eso hay que ver que, oye, yo cuando empecé no hablaba de lo que hablaba todo el mundo. Al revés, yo empecé a posicionar artículos porque eran artículos
muy, muy específicos de branding o de diseño gráfico, que no eran tan marqueteros, que sabemos que hay mucha competencia, Ujú. ¿vale? Pero no quiere decir que no podamos escribir sobre temas que escriben los demás, porque es que no, ¿sabes? Que cada uno va a aportar su... Yo creo que no es competir, ¿no? Cada uno tiene su forma de hacer las cosas y tiene su forma de verlo. Ya, por eso Sí, hacen remakes de películas. claro. Vale, Julio pregunta qué significa CTA. Ah, call to action, llamada a la acción. Vale. Ah, ¿nos puedes poner un ejemplo de un tipo de CTA efectivo para que el usuario se sienta aludido e identificado y que parezca natural? Vale, bueno, Pregunta de otra vez de vuelvan María a... Rodríguez. Sí, vale. María está siendo una alumna aventajada hoy. Vale, vuelva a uno de los banners que he puesto antes, ¿vale? No sé, yo considero que es, o por lo menos son los que me funcionan a mí. Ya también es un poco el gusto de cada lector, o igual a todo el mundo no le gusta, ¿vale? Pero, por ejemplo, las exclamaciones, a mí- yo creo que es importante que lo que es el botón, ¿vale? Sea un lenguaje personal directo que vaya dirigido a la persona. O sea, la persona es como si la persona lo estuviera haciendo, ¿no? O sea, la comunicación es como si la tuviese en la mente del usuario. Las quiero ya, lo descargo, me interesa, me gusta, ¿no? Muy, muy así, muy directo, muy claro, muy corto y sin más. Y luego, el texto promocional, digamos, que no sea muy largo. Por ejemplo, el ejemplo en este caso, las plantillas para diseñar ebook de social media. Bueno, eso es el título, lo normal, pero sabemos ya de antemano que es un tema muy, muy socorrido, ¿no? En redes. Y una pequeña descripción. Descubre nuestras nuevas plantillas y haz que tu blog triunfe con una gran estrategia de contenido. Bueno, no sé si le vale como ejemplo, pero un ejemplo es. Vale, una más y ya está, y te dejamos en paz. Vale, y bebo agua otra vez, ¿no? Bebe agua, bebe ahora. Ah, Porque es una pregunta larga, difícil. sí, es bastante larga y difícil. Esta nos la hace Jorge Gutiérrez. Dice, cuando hablaste de cómo identificarte como blogger en el proceso creativo, Ujú. no me quedó claro la fluidez. Me da la impresión que es muy similar al primero bloqueo. ¿Cuál es la diferencia? Vale, bloqueo es totalmente la etapa inicial. No sabes temáticas, no tienes, o sea, no sabes nada. Bloqueado en cuanto a ideas, en cuanto a todo. Y fluidez, tienes ya las ideas, has estado analizando un poco, ya sabes de cómo quieres enfocar tu blog, pero todavía no tienes bien enfocado el tono de comunicación, digamos. ¿Vale? Es lo típico que te pones a escribir en Word y empiezas a escribir pum, 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 pero de forma desestructurada. No sé si así respondo. Creo que sí. No sabemos. Bueno, a las preguntas que no hemos podido responder, se la podéis hacer en Twitter. ¿Cómo es tu Twitter? Sin escribirlo no sé si se, si se va a quedar. Es Teresa, es que es complicadillo, Bueno, ¿eh? lo pone, Teresa lo pone. Alba LV. Así que, Teresa Alba LV. bueno, buscándome por Teresa Alba será más fácil. Sí, se la podéis hacer en Twitter con el hashtag de Rasen Vivo Sí, y mejor. sí, mejor así. Y quería darte las gracias por inaugurar este año de webinars, a ver si contamos más veces contigo. Y Pues muchas muchas gracias. gracias. Yo Saludos de nada, parte yo de encantada. saludos de parte de Rost, que ahora te lo enseña, está ahí. Ahí Hola, está. Ros. Bueno, ahí está Natalia. Bueno, Hola a todos, saludos. Nada, bueno, muchas no, gracias no a te oyen, pero vosotros saludos. por... Gracias a vosotros por... Para mí un placer haber sido la prime. Sí, bueno, aquí te felicita muchísima gente. Jordi Torrijos, bueno, todos te han felicitado prácticamente. No Vaya, tendríamos tiempo gracias. de mencionarlos a todos. De nada. Gracias por Teresa. Sí. Y bueno, nos vemos el próximo. ¿Cuándo nos vas a hacer otro webinario? ¿Cuándo No sé, creo que me has dicho algo del mes que viene. Me voy a tener que dar una tregua, ¿eh? Para Vale, pensar.
para tener nuevas ideas creativas. Lo pensaré. Vale, pues muchas gracias, Teresa. Pásame la presentación para que la